Credo in unum Deum, Patrem omnipotente. Hola amigos, continuamos con esta reflexión del documento de la Dei Verbum, esta constitución dogmática valiosísima del Concilio Vaticano II, y ahora nos encontramos en el capítulo número 3, titulado Inspiración Divina de la Sagrada Escritura y su interpretación. Y estamos en el número 11, titulado Se establece el hecho de la inspiración y de la verdad de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios, que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y Nuevo Testamento, con todas sus partes, porque escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales se les han entregado a la misma Iglesia. Pero en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres que utilizó usando sus propias facultades y medios, de forma que obrando Él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Él quería. Pues como todo lo que los autores inspirados o agiógrafos afirman, debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo. Hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación. Así pues, toda la Escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda obra buena. Muy bien, vamos ahora a explicar este número 11. Nos habla sobre la inspiración divina. Las verdades reveladas por Dios están ahí escritas en la Sagrada Escritura. Y si fueron escritas, fue gracias a que fueron inspiración del Espíritu Santo. Por lo tanto, la Iglesia, dice, tiene por santos y canónicos, por santos y verdaderos estos libros enteros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Entonces, no es que de los 50 capítulos del libro del Génesis, solamente los capítulos del 12 en adelante los vamos a considerar santos, porque pues ustedes recordarán que el capítulo del 1 al capítulo 11 se le ha considerado como un género mítico. eh, entonces, pues no lo podemos contemplar como algo santo, porque todo empieza a partir de Abraham, ¿no? No, para nada. Todo el libro del Génesis es santo. Todo el libro del Génesis es canónico. No podemos decir, los 150 salmos están aquí. Híjole, pero es que hay algunos salmos que hablan de la ira de Dios, hay unos salmos que hablan, que dicen, Señor, véngate
de mis enemigos, haz esto, haz el otro. No, estos libros no. Estos capítulos no. No, nos está diciendo este número 11 de la Dei Verbum. Todo el libro completito es santo y canónico. Lo mismo con los libros del Nuevo Testamento, todos completitos, enteros. ¿Por qué? Porque todo el libro fue escrito bajo inspiración del Espíritu Santo. Porque todo el libro ha sido, tiene como autor a Dios mismo. Y estos 73 libros completos los recibe la iglesia y estos 73 libros la iglesia los venera. Pero hace después una aclaración en este número 11. Dice, pero en la redacción de los libros sagrados, Dios elige a hombres para poner por escrito. Entonces, yo puedo tener una iniciativa, pero la ejecución va a correr por cuenta de alguien más. Entonces, tiene a Dios como autor intelectual, pero quien puso por escrito fue un ser humano, iluminado por Dios. Así como cuando me voy a poner en un ejemplo extremo, pero para aclarar. Cuando decimos, por ejemplo, se comete un fraude, un robo, un asesinato, dicen, bueno, persona de tal fue el que cometió el delito. Ah, pero tuvo por autor intelectual a este otro. ¿Quién es el autor intelectual? Es el que tuvo la idea, es el que vio, es el que dijo de qué manera se va a hacer, es el que va a obtener las ventajas y todo, pero esta persona es el que va a ejecutar la acción. ¿Y quién fue el culpable? Pues los dos, porque uno fue el que hizo la acción, pero el otro fue el que la ideó, el que la propició, el que la promulgó, el que dio, el que facilitó, el que hizo, etcétera, etcétera. Bueno, hagan de cuenta que algo así sucede aquí. Dios es el autor intelectual. Dios es el que idea, el que trae este mensaje, el que quiere dar a conocer esto. Pero hubo un ser humano que pone por escrito el mensaje divino. Y esta persona que puso por escrito, dice este número 10, también es un verdadero autor. Entonces hay un autor con mayúscula de la palabra de Dios, mensaje divino, y hay autores con minúscula, que fueron los seres humanos que pusieron por escrito el mensaje divino. Y nos dice este número 10, estos autores, estos seres humanos pusieron por escrito el mensaje divino, pero con las palabras propias de la persona. Dios respetó el temperamento, la forma de ser, las palabras que el autor, el ser humano, fue poniendo por escrito. Hagan de cuenta que, les voy a poner otro ejemplo, como cuando en una oficina está una persona importante, un jefe, y le dice a la secretaria, ¿sabes qué? Redáctame este memorándum, esta carta, y dile a fulano de tal mensaje. Entonces, la secretaria redacta la carta y transmite la carta, manda la carta. Y fulano de tal recibe la carta y dice, ah, el director nos está comentando esto, nos está diciendo esto. Las palabras textuales fueron del director,
Pues sí, no. El mensaje es del director, pero las palabras textuales, así, tal cual esta palabra, esto, fue de la secretaria. Pero el mensaje es del director. Muy bien, hazle caso, porque es el mensaje del director. Aunque las palabras que se están utilizando fueron escritas por alguien más. Bueno, algo así con Dios. El mensaje divino es auténtico, es verdadero, pero los autores sagrados o los agiógrafos, eso es lo que significa el término agiógrafo, autor sagrado, pero los escritores sagrados pusieron el mensaje de Dios con sus propias palabras. Por eso ustedes verán que el libro del profeta Amós es un libro que tiene un lenguaje así un poquito burdo, porque Amós pues era del campo y Dios le dice a Amós, transmite este mensaje. Y Amós, pues, siendo del campo, teniendo cultura de campo, pues escribe según su cultura, según sus conocimientos, el mensaje de Dios. Pero luego ustedes leen a Isaías y es un libro, es un lenguaje muy culto porque Isaías era hijo de sacerdote. Y tú dices, caray, o sea, pues Isaías, profeta y la forma en cómo escribió, muy sabia. ¿Y cuál de los dos es más importante? ¿El libro de Isaías o el libro de Amós? Uno con un lenguaje muy burdo, el otro con un lenguaje muy elevado, muy cuidado, uno con muy poquitos capítulos, Isaías con más de 60 capítulos. ¿Cuál es más importante? Pues los dos, porque los dos tienen por autor a Dios, aunque el redactor escribe de manera diferente. Y así ustedes lo ven con los escritos de San Pablo, y así ustedes ven el Evangelio de San Juan y el Evangelio de Marcos. Dicen, ¿cuál evangelio es más importante? Pues el de Juan, porque Juan fue apóstol de Jesús y Marcos no fue apóstol de Jesús. Y Juan convivió con Jesús y Marcos, pero es más importante el de Marcos porque Marcos escribió primero su evangelio. Juan fue hasta el año 90, 100 y Marcos en el año 60. Los dos evangelistas, los dos libros son enteramente sagrados, son enteramente inspirados por Dios, pero cada autor sagrado tiene su forma de transmitir el mensaje de Dios, no su propio mensaje, el mensaje divino, utilizado en palabras humanas. Continúa diciendo, pues, con todo lo que los autores inspirados o agiógrafos afirman, debe tenerse en cuenta como afirmado por el Espíritu Santo. Entonces, estos libros realmente fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y fíjense, aquí va a haber una clave que nos va a ayudar a entender el sentido también de la Biblia y que nos va a ayudar a entablar un diálogo con las demás ciencias que existen, las demás ciencias humanas. Dice el documento de la Dei Verbum, los libros de la Sagrada Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quería dar a conocer en las sagradas letras para nuestra salvación. Los libros de la Sagrada Escritura enseñan firmemente y sin error lo que tiene que ver para nuestra salvación. La Sagrada Escritura no tiene por objetivo enseñarnos sin error la ciencia médica o enseñarnos sin error la ciencia geográfica, la ciencia histórica. La Sagrada Escritura, los escritores sagrados no tenían en mente transmitir las ciencias humanas, la ciencia
biológica, la ciencia física. No, es que la Sagrada Escritura tiene sin error el mensaje de nuestra salvación. Ahí, todo lo que tenga que ver con el mensaje de la salvación, no hay error. Podrá haber error en lo que no sea mensaje de salvación, como aquel pasaje del libro del Levítico que dice que los conejos son rumiantes. Y desde la biología, desde el estudio de los animales, sabemos que las liebres no son rumiantes. Rumiantes, por ejemplo, las vacas. Ah, entonces la Biblia se está equivocando, es que hay un error ahí. A ver, es con respecto al mensaje de salvación, no con respecto al mensaje de la biología. O aquel pasaje, si no me equivoco, de Job, que dice que el cielo está sostenido por 4 columnas. Y podemos ver que es una mentira según la geografía, según los estudios actuales, vemos que no. A ver, la Sagrada Escritura te quiere transmitir el mensaje sin error de la salvación. La Sagrada Escritura no le interesa hablar de las otras ciencias, porque para eso están las otras ciencias y para eso las otras ciencias harán sus investigaciones y sus libros y su documentación. Y estas ciencias y la ciencia teológica, la ciencia de la Sagrada Escritura, no se contradicen, se complementan, porque las dos hablan de verdades, pero de verdades desde diferente perspectiva. Por eso dice este número 11, los libros de la Sagrada Escritura enseñan con fidelidad y sin error lo necesario para nuestra salvación. Lo demás, las otras ciencias nos ayudarán a tener el conocimiento necesario. Bien, hermanos, pues con esto terminamos el número 11 de la Dei Verbum, la relación de la inspiración y la verdad en la Sagrada Escritura. Nos vemos. Que tengan bonito día. Saludos y bendiciones.